Aquí estoy, Señor, ante el desierto de tu cuerpo. Mis manos huelen a hierro, mis dedos tienen tu sangre. Fui yo quien golpeó el clavo, fui yo quien talló el madero. Tiemblo al mirarte, porque en tu rostro veo mi propio infierno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No digas eso, si lo sabemos. Sabemos el precio de cada mentira, el peso de cada desprecio. Pero mírame, estoy aquí, colgado en mi propia miseria, muriendo al lado de tu inocencia. Hay sitio para mí en tu guerra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso para un ladrón, luz para quien te ha negado. Tu madre me mira, sus ojos me rompen, me han perdonado. Ella llora por ti, pero me abraza a mí en su silencio. Soy su hijo por tu dolor. Sabe el fruto de tu gran incendio. Bienvenidos hoy a Liturgia Viva. Hoy Viernes Santo vamos a contemplar esas palabras, esas sagradas palabras que Jesús en la cruz mencionó y que hoy nos hablan, nos interpelan, nos golpean y nos hace ver al crucificado de una manera en la cual nosotros mismos somos aquellos que con nuestras faltas, con nuestros pecados, lo hemos llevado a la cruz. Meditaremos palabra tras palabra para que juntos logremos entender el profundo significado que nos lleve hoy, Viernes Santo, a poder contemplar al crucificado. Por eso, escuchemos con atención y con el corazón preparado para contemplar a aquel que nos ama. Bueno, a ver, imaginemos por un momento el que probablemente sea el documento más influyente de toda la cultura occidental. O sea, un testamento que literalmente ha esculpido nuestra ética, nuestro arte, la filosofía, e incluso nuestra visión moderna de lo que es el perdón, ¿no? Totalmente. Y lo fascinante aquí, fíjate, es que si alguien va a consultar ese texto fundamental, se da cuenta de que está roto. Es decir, si vas a la fuente original, a la Biblia, jamás vas a encontrar este legado íntegro en una sola página. Claro, no hay un pergamino pulcro con firmas y cláusulas numeradas, ¿verdad? Nos encontramos más bien ante un rompecabezas literario. Y eso es justo lo que vamos a desgranar en nuestra inversión profunda de hoy. Eso es una anomalía histórica, fascinante, porque lo que popularmente la gente conoce como las 7 palabras de Jesucristo en la cruz es en realidad un testamento súper fragmentado. O sea, ningún evangelista, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, relata las 7 frases por sí solo. Exacto. Y para reconstruir este, digamos, mapa conceptual, tenemos hoy sobre la mesa una montaña de fuentes impresionante. O sea, estamos hablando de complejos tratados teológicos, exégesis bíblicas, textos de gigantes intelectuales de los primeros siglos como San Agustín, también el análisis de San Roberto Belarmino y varios documentos clave del magisterio católico. Sí, porque la misión aquí no es hacer una simple crónica de un evento histórico antiguo, ¿sabes? El objetivo de este análisis es explorar la profundidad psicológica y filosófica de esas frases, lo que en la tradición académica se suele llamar la armonización evangélica. Vale, me gusta ese término, lo de la armonización evangélica. Sí, porque, es la suma meticulosa de esos 4 relatos lo que realmente nos ofrece esa fotografía tridimensional y completa de uno de los momentos, cumbre de la historia humana. Claro, es que esta idea de la armonización me parece el punto de partida perfecto. Es, como si el acontecimiento hubiera sido demasiado abrumador para ser captado por una sola lente, ¿no? Y necesitáramos 4 cámaras grabando desde ángulos completamente distintos para poder entender la magnitud del momento. Exactamente, 4 ángulos distintos. Y el primer ángulo, fíjate,
nos lo aporta el Evangelio de Lucas, que nos sitúa justo en el epicentro de la ejecución, con una frase que, choca frontalmente con cualquier instinto humano básico. Esa de, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uf, es que el impacto radical de esta actitud es asombroso si lo analizas desde la ética del mundo antiguo. O sea, pensemos que en la cruz la tortura física estaba diseñada por el Imperio Romano no solo para matar, que también, sino para generar la máxima humillación pública posible. Claro, para destruir a la persona por completo. Exacto, para provocar la desesperación absoluta. Entonces, lo biológico, lo normal ahí, sería maldecir. Sin embargo, Cristo asume aquí un rol inaudito. O sea, se convierte literalmente en el abogado defensor de sus propios verdugos. Es alucinante, sí. No utiliza su último aliento para proclamar su inocencia ante la historia, sino para buscar un atenuante que de alguna forma justifique a los que le están asesinando en ese mismo instante. Es que, es una locura ética. Para que quien nos escucha pueda visualizar la anomalía de esto. Imaginemos a una víctima de una injusticia atroz, que en su último turno de palabra ante un tribunal corrupto, no apela a su sentencia ni acusa a sus verdugos. Ya. Sino que usa ese valiosísimo tiempo para solicitar encarecidamente el indulto de los que le van a ejecutar. O sea, es impensable. Totalmente impensable. Y, el argumento que utiliza para pedir ese indulto es la ignorancia. No saben lo que hacen. Y aquí, la tradición escolástica, apoyándose mucho en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, nos hace una advertencia muy interesante. Ajá. ¿Qué dicen exactamente? Pues dicen que esta ignorancia no es una simple inocencia legal o una falta de información técnica, ¿vale? No es que los soldados romanos creyeran que estaban, clavando madera en lugar de carne humana. Se refiere a una ceguera espiritual profunda. Vale, entiendo. O sea, eran incapaces de comprender la magnitud cósmica de lo que estaban haciendo, de ver que, según estos textos, estaban intentando destruir al autor mismo de la vida. Ya, pero fíjate que aquí me cuesta un poco aceptar que esa ceguera espiritual exima la crueldad física, ¿sabes? Porque, si el libre albedrío existe verdaderamente, elegir torturar a un ser humano sigue siendo un acto consciente y malicioso. Claro. Entonces, ¿cómo resuelve la teología esta tensión? Porque si no, parece que convierte a los soldados y a las autoridades en simples marionetas del destino que, no tienen culpa de nada. Y esa es precisamente la gran paradoja que ha generado, ríos de tinta en todos los tratados que estamos manejando hoy. La respuesta de las fuentes es muy contundente. No están exentes de responsabilidad moral. Vale, hay culpa. Exacto. Hay una culpa real y un pecado objetivo. De hecho, fíjate, la prueba definitiva de que existe culpa es que se hace necesario pronunciar la palabra perdón. ¡Ostras, claro! ¡Qué buena observación! Si esa ceguera espiritual nos hiciera totalmente inocentes, pues no haría falta perdonarlos, ¿no? La ignorancia atenúa, la malicia profunda del acto, pero la herida moral requiere de un acto de gracia inmenso para ser borrada. Es la instauración de una lógica de la gratuidad divina que choca de frente contra la lógica estricta de la venganza. ¡Qué interesante! Y hasta aquí hemos visto este acto de perdón universal que parece abarcar a toda una humanidad cegada por la brutalidad, ¿no? Pero de pronto, la narrativa hace un movimiento de cámara fascinante. ¿El foco se cierra? Exacto. El plano general se cierra drásticamente hacia los otros dos condenados que están sufriendo literalmente la misma pena a su lado. Y pasamos a la segunda palabra. Sí, pasamos de lo universal a lo particular, totalmente. Lucas relata aquí el diálogo con uno de los criminales, al que la tradición histórica conoce como Dimas, el famoso buen ladrón. Y la respuesta de Jesús a este hombre es categórica. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dimas, que según los propios textos asume claramente su criminalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce un cambio tan extremo en alguien que, está a escasos minutos de morir? Pues mira, San Roberto Bellarmino hace una disección espectacular de la psicología de Dimas en este momento. Identifica 4 fases de conversión que suceden en cuestión de instantes. Cuéntame esas fases. La primera es un temor reverencial a la justicia. Porque cuando el otro criminal empieza a burlarse de Jesús, Dimas interviene para reprenderle. Luego, la segunda fase es la confesión pública y sin ningún filtro de su propia culpa. Cuando dice que ellos están ahí por lo que han hecho. Exacto.
afirmando que ellos reciben el justo pago por sus delitos. Que, o sea, asumir las consecuencias sin buscar excusas es rarísimo en la naturaleza humana. Y más aún frente a la muerte, ¿no? La gente suele justificarse hasta el final. Totalmente. Es un acto de honestidad brutal. Pero luego llega la tercera fase, que es quizá la más sorprendente. Dimas logra reconocer la realeza de Cristo en medio de la humillación más absoluta. O sea, es capaz de ver a un rey en un hombre completamente desfigurado. ¡Ostras! Y fíjate que este es un concepto teológico que en ese momento ni siquiera los apóstoles más cercanos habían logrado procesar del todo. Y ya por último, la cuarta fase es la súplica pura y desnuda de la gracia. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y la respuesta que recibe contiene esa palabra que, claro, rompe todos los esquemas religiosos de la época. Hoy. O sea, nada de periodos de prueba, nada de reencarnaciones, ni de poner en una balanza las acciones buenas frente a las malas. Nada de eso. Ese hoy es la piedra angular teológica que demuestra que la salvación, según nos cuentan estos textos, se otorga por la pura gracia y la fe. No es un ejercicio contable. Claro. Porque en el mundo antiguo casi todas las religiones requerían un peaje, ¿verdad? Un sacrificio animal, monedas para el barquero o tener un historial moral impecable. Así que, al otorgar el paraíso en el ultimísimo instante de la vida, se desmonta por completo la idea de que el favor divino es una simple acumulación matemática de méritos. Es que es la paradoja más grande de la historia. O sea, Dimas fue un forajido toda su vida, y en su último suspiro logra ejecutar el atraco perfecto. Se hace con el mismísimo cielo simplemente por mostrarse vulnerable. ¡Qué buena forma de verlo! El atraco perfecto, sí. Y fíjate que esa voluntad de dejar todo solucionado no se detiene en este criminal arrepentido. Inmediatamente después, la atención recae sobre las únicas personas queridas que permanecen al pie de la cruz. Y esto nos lleva a la tercera palabra, en el Evangelio de Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Un momento clave. Pero aquí hay un detalle que a mí me resulta súper extraño. A ver, si uno está en su lecho de muerte despidiéndose de su propia madre, lo normal sería usar el apelativo más tierno posible, ¿no? Pero dirigirse a ella como mujer suena frío, ¿eh? Ya, casi distante para nuestra sensibilidad actual. Ya, es una reacción súper comprensible si lo leemos con los códigos de hoy en día. A ver, en la superficie había una necesidad práctica indiscutible, ¿no? En el siglo I, una viuda que perdía a su único hijo quedaba en la indigencia total. Claro, una vulnerabilidad social absoluta. Exacto. Así que entregar el cuidado de María a Juan resolvía ese peligro material inmediato. Pero las fuentes teológicas van muchísimo más profundo. Al utilizar el término griego original para mujer, la intención no es marcar distancia afectiva, para nada. La intención es establecer una conexión directa con los grandes arcos narrativos del Génesis y del Apocalipsis. Básicamente, la está señalando como la nueva Eva. Espera, vamos a desglosar eso un poco porque aquí entramos en aguas muy profundas. O sea, ¿la está comparando con la primera mujer del relato bíblico? Exactamente eso. Así como los textos antiguos plantean que Eva tuvo, digamos, un papel fundamental en la caída de la humanidad a través de su desobediencia, María, al ser llamada la mujer, asume un papel estelar en la redención, a través de su aceptación. El consenso general en los textos magisteriales es que este momento trasciende la simple herencia o el mero cuidado familiar. Representa, literalmente, el nacimiento eclesiológico de la Iglesia. Vale, detengámonos en eso de eclesiológico, que suena a tratado académico superdenso. Significa que, en ese momento exacto, la estructura de lo que hoy conocemos como comunidad o iglesia deja de ser una teoría y se convierte en algo real fundamentado en esa relación. Lo ha sintetizado a la perfección. O sea, Juan no está allí solo como, el amigo biográfico de Jesús, sino que actúa como el representante de todos los creyentes futuros. Al entregar mutuamente a la madre y al discípulo, se inaugura una nueva familia, pero fundamentada en lazos espirituales. Lazos que superan los de sangre. Eso es, superan completamente a los vínculos de sangre. Es la fundación de una comunidad de apoyo que va a perdurar a lo largo de los siglos. Es increíble. Y a ver, hasta este punto del análisis, el dominio sobre la situación es casi incomprensible.
O sea, ha intercedido por sus enemigos, ha asegurado la salvación del marginado y ha fundado la estructura de cuidado para su familia. Pero claro, la biología es implacable. Totalmente implacable, sí. Cuando el cuerpo humano sufre un castigo tan devastador y entra en shock, ese control majestuoso empieza a resquebrajarse. Y el relato, de repente, nos sumerge en una oscuridad psicológica total. Uf, sí. Aquí nos adentramos en la cuarta palabra. Y fíjate, curiosamente, es la única frase que ha quedado registrada de forma idéntica en más de un evangelio, concretamente en Mateo y en Marcos. Y además mantienen el arameo original, lo cual subraya muchísimo el trauma que generó en quienes la escucharon, ¿no? Claro, ese famoso Eli, Eli, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Exacto. Es probablemente una de las frases más inquietantes y misteriosas de toda la literatura antigua. Es que, ¿cómo puede el Hijo de Dios sentir que Dios le abandona? O sea, es una contradicción. Introduce un debate teológico vertiginoso, desde luego. Desde un punto de vista puramente humano, es el grito de un aislamiento atroz. Históricamente, hay que señalar que Jesús está citando directamente el Salmo 22, que es un texto fundamental de la tradición hebrea. Vale, o sea que incluso en ese momento se acuerda de los textos. Claro, demuestra que incluso en el abismo absoluto del sufrimiento, su mente se aferra a las Escrituras. Sin embargo, no podemos minimizar el terror real que está experimentando. Para resolver este enorme enigma de cómo el Padre puede abandonar al Hijo sin destruir la unidad de la divinidad, los padres de la Iglesia acuñaron una fórmula latina brillante: non recedendo sed non adiuvado. Ya, ni se aleja verdaderamente, ¿vale? Sino que suspende su consuelo, suspende su protección y su ayuda sensible. Ajá, o sea, no interviene. Eso es. Permite que la humanidad de Cristo experimente, sin ningún tipo de filtro ni anestesia espiritual, el peso aplastante de la separación y la maldad de todo el mundo. Fíjate que hay una analogía que creo que nos puede ayudar mucho a visualizar esta aparente contradicción entre el amor y el abandono. A ver, cuéntame. Imaginemos a unos padres cuyo hijo pequeño padece una enfermedad muy grave, ¿vale? Y el niño debe someterse a un procedimiento médico vital, pero increíblemente doloroso. Uf, qué duro, sí. Los padres están ahí presentes en la sala, le aman infinitamente y su amor no se ha movido ni un milímetro. Pero de alguna manera tienen que abandonar al niño a la crudeza de ese tratamiento. No pueden intervenir para detener a los médicos ni arrancar las vías. Claro, porque intervenir sería peor. Exacto, porque atravesar ese sufrimiento extremo es el único camino hacia la curación definitiva. El niño, en su mente, solo percibe el pánico y el dolor en ese instante. Y se cree completamente solo, aunque la presencia y el amor de sus padres es total. Es una forma muy, muy lúcida de ilustrar ese non adiuvando. La intervención que aliviaría el sufrimiento inmediato se retira por un propósito curativo mucho mayor. Y lo que resulta sobrecogedor es que inmediatamente después de este colapso psicológico brutal, la narrativa nos arrastra a la miseria física más elemental. Llegamos a la quinta palabra, en Juan. Tengo sed. Volvemos de golpe al cuerpo humano, o sea, al instinto primario de supervivencia, que además conecta de nuevo con la profecía, ¿no? Creo que es el Salmo 69 sobre recibir vinagre en la agonía. Así es. Físicamente, la crucifixión provocaba una fiebre extrema y una deshidratación brutal debido a la pérdida masiva de sangre y al tremendo esfuerzo que tenían que hacer para poder respirar. Así que es una petición física muy genuina. Pero los analistas místicos, desde San Agustín hasta figuras contemporáneas como Santa Teresa de Calcuta, insisten en que el texto encierra un significado adicional. Un significado místico. Sí, una sed de almas. O sea, una necesidad de ser correspondido. Exacto, eso es. Es el anhelo angustioso del creador mendigando, por así decirlo, el afecto y la respuesta de su propia creación. Existe una ironía poética y trágica tremenda en los textos juaninos, porque el mismo que capítulos atrás se presentaba ante la mujer samaritana como la fuente de agua viva que calmaría la sed espiritual, ahora agoniza con la garganta seca. Eso es. Ahora recibe el vinagre de la indiferencia humana. Es una sed de que todo ese sacrificio inabarcable encuentra al menos un eco en el interior de las personas. Qué fuerte. Y llegados a este punto, o sea, al nivel cero de la resistencia humana, lo natural sería esperar un desenlace lúgubre, ¿no? Un murmullo de derrota, la luz que se apaga y, el telón que cae. Pero las fuentes nos revelan un giro argumental verdaderamente inesperado. Estas dos últimas sentencias no son el lamento de alguien que ha sido vencido. Para nada, en absoluto. La sexta palabra nos devuelve al Evangelio de Juan con una afirmación súper rotunda.
todo está consumado. Claro, que a simple vista parece otra cosa. Sí, si alguien hace una lectura rápida o superficial, podría interpretar esto como un ya no puedo más, se acabó, hasta aquí he llegado. Pero el análisis teológico nos obliga a mirar el vocablo griego que utiliza el texto original, tetelestai. Y esa es una palabra transforma por completo el significado de toda la escena. Lo eleva a otra dimensión completamente distinta. Tetelestai no denota resignación bajo ningún concepto, es un grito de victoria incontestable. ¿En serio? Sí, porque en el contexto de la época era un término administrativo y comercial muy específico. Se usaba para indicar que un proceso o una transacción había alcanzado su perfección definitiva. Ah, vale. Implica que el vasto diseño de redención que se había trazado desde los albores de la humanidad y cada una de las promesas de los textos proféticos, pues, se han cumplido con una precisión absoluta. Fíjate, para que nos hagamos una idea en términos modernos y cotidianos. Es el equivalente a terminar de pagar una hipoteca que ha durado toda la vida. O sea, uno va al banco, presenta el último recibo y el empleado te estampa un gran sello rojo en el contrato que dice: pagado en su totalidad. Qué buena imagen. Ya no hay más plazos, ¿sabes? No hay letra pequeña pendiente, ni intereses ocultos. La deuda está liquidada de una vez por todas. Es que es una metáfora excepcionalmente precisa, porque la idea de deuda es central en la teología de la redención. O sea, la deuda cósmica de la humanidad queda saldada. El contrato originario se ha restituido plenamente. Claro. Y es precisamente al poseer esa certeza inquebrantable de haber cumplido su misión que se pronuncia la séptima y última palabra que recoge Lucas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que vuelve a ser otra vez una referencia a las Escrituras, concretamente al Salmo 31, si no me equivoco. Así es. Y lo fascinante de esto es cómo choca de frente con la desesperación que veíamos en la cuarta palabra. O sea, del pánico del abandono hemos transitado hacia la máxima confianza posible. Es un giro de 180 grados. Totalmente. Representa el retorno a la paz y la entrega 100% voluntaria. Hay que subrayar la perspectiva teológica aquí, que es muy importante. La vida no le es arrebatada a la fuerza por el Imperio Romano. Ajá. No es una derrota pasiva. No, sino que, tras constatar que todo está cumplido, él elige entregarla de forma soberana al Padre. Y el impacto histórico de esta frase específica, a lo largo de los siglos, es sencillamente asombroso. Ya te digo, es que al revisar las fuentes preparando esto, es abrumador constatar cómo estas exactas palabras dejaron una huella indeleble en la psique de la civilización occidental. O sea, se convirtieron en el modelo supremo para enfrentarse a la propia muerte. Sí, muchísimas figuras históricas. Innumerables. Desde emperadores como Carlomagno hasta líderes de la Reforma como Martín Lutero, las escogieron como sus últimas palabras en el lecho de muerte. Y hay un caso en las notas que resulta, especialmente dramático y cinematográfico, que es el de Thomas Becket, el famoso arzobispo de Canterbury. Ese caso es un ejemplo formidable de cómo estas palabras se habían interiorizado en la cultura, sí. Claro, porque en el frío diciembre del año 1170, dentro de su propia catedral, y enfrentándose a las espadas desenfundadas de los caballeros del rey Enrique II, que venían directamente a asesinarle, Thomas Becket no suplicó por su vida ni intentó huir. No, se mantuvo firme. En el momento de recibir el golpe fatal, sus últimas palabras documentadas fueron una variación de esta misma entrega, encomendando su causa y su alma a Dios. Se convirtió en el paradigma absoluto de cómo soltar el control humano. Porque cuando ya no hay margen para la acción, cuando la tragedia o el final es simplemente inevitable, estas palabras ofrecen, una especie de manual para dejar ir el instinto de aferrarse, para confiar plenamente en lo que trasciende nuestra comprensión inmediata. Efectivamente. Y bueno, si damos un paso atrás y contemplamos todo el recorrido que hemos trazado hoy, nos daremos cuenta de que estas 7 palabras, leídas en su conjunto, conforman una obra de arquitectura conceptual extraordinaria. Son impresionantes. Es que forman un ciclo perfecto que abarca todas las dimensiones de la experiencia humana. O sea, no falta absolutamente nada. Es verdad. Inician con una mirada muy expansiva, dirigida hacia el prójimo, perdonando a los verdugos, abriendo el paraíso al compañero de condena y garantizando el cuidado, tanto estructural como afectivo, de la nueva familia. Ajá.
Luego, el viaje desciende inexorablemente hacia las cavernas de la interioridad, tocando el miedo atroz al abandono divino y la pura debilidad física en forma de sed. Y finalmente, emergen de ese abismo no con una queja amarga, sino con la declaración de la victoria total y el descanso en la confianza absoluta. Al final, un mapa de la resiliencia. Un espejo en el que, cualquier generación puede observar sus propias crisis, su terror a la soledad y también su inmensa capacidad de entrega desinteresada. Totalmente. Y esto nos lleva a un último pensamiento que me resulta muy provocador, retomando la idea con la que comenzamos el análisis de hoy. Empezamos destacando que este testamento documental nos llegaba de forma caótica, fragmentado a lo largo de 4 libros diferentes. Y a menudo, desde nuestra mentalidad moderna, miramos esto como un fallo organizativo de la antigüedad, ¿no? Pero ¿qué pasaría si cambiáramos la perspectiva sobre esa supuesta fragmentación? Exacto, a eso voy. Quizás no se trata de que los biógrafos fueran desorganizados o torpes. Tal vez el nivel de perdón incondicional, la asunción voluntaria de un dolor tan inmenso y la escala colosal de ese amor eran tan profundos, tan inabarcables para la mente humana estándar, que resultaba literalmente imposible que un solo testigo pudiera soportar y registrar todo ese peso intelectual y emocional en un solo texto. Uf, qué forma tan poética de verlo. Era necesario que la historia estallara en 4 perspectivas distintas. Era imprescindible que 4 autores diferentes absorbieran fragmentos de esa realidad. Como si la verdad fuera, una luz tan sumamente deslumbrante que solo pudiera contemplarse a través de un prisma de múltiples caras para no dejarnos completamente ciegos. Es una forma muy reveladora de integrar esa aparente dispersión de los textos. Porque, fíjate, nos enseña que las grandes verdades éticas y espirituales rara vez se nos presentan en formatos simples y masticados, sino que requieran de nuestra participación activa para unir las piezas y descubrir su significado completo por nosotros mismos. Pues dejamos esta imagen del prisma flotando en el aire para nuestra audiencia, como una invitación a seguir indagando, dudando y maravillándose de cómo la literatura milenaria mantiene completamente intacta su vigencia para descifrar la complejidad de nuestra propia naturaleza humana. Después de haber escuchado este podcast, ahora te invito, hermano, a poder contemplar y mirar al crucificado. Y te animo a que puedas cantar conmigo. Te invito a que esta canción la hagas tuya, porque el Señor quiere que le acompañes. Y le digas: Jesús, aquí estoy. Aquí estoy porque quiero ser yo quien te acompañe en esta tarde, en esta noche. Quiero ser yo quien te mire y se atreva a decirte: quiero entregarte mi vida entera. Quiero ser de ti. Ya callaron los gritos, ya se apagó el sol. Solo quedas tú, mi rey y mi señor. Tus 7 palabras aún vibran en mí, un mapa de sangre que me trajo aquí. Miro tus manos, miro tu costado y entiendo que nunca me has abandonado. ¿Por qué tanto amor por alguien como yo? Porque tu perdón mi sombra iluminó. Ante tu cruz
no tengo que decir, solo este deseo de por ti vivir. Cámbiame el alma, róbame el corazón, que mi vida sea tu eterna adoración. No es un reclamo, es pura gratitud, beber de la fuente de tu plenitud. En cada herida yo veo un altar donde tu vida se deja abrazar. ¿Cómo pagarte? No tengo moneda, solo mi barro y lo que de mí queda. Si tú te entregas, yo quiero entregarme. Si tú me buscas, yo quiero buscarte. No quiero dejarte solo en el madero. Hazme de nuevo, que ser tuyo quiero. Porque tanto amor por alguien como yo, porque tu perdón mi sombra iluminó. Ante tu cruz no tengo que decir, solo ese deseo de por ti vivir. Cámbiame el alma, róbame el corazón, que mi vida sea tu eterna adoración. Tanto amor,